Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom. Hola. Bueno, bienvenidos a este encuentro. El diálogo interconfesional no es solamente diálogo sobre cuestiones teológicas, que es un poco la línea preferencial de este programa porque no se trabaja mucho en otros lados, en los medios. Pero el diálogo es mucho más amplio que eso, es todo lo que tenga que ver con el encuentro como judíos desde instituciones judías, con personas de otras comunidades de fe, insertas o trabajando tal vez en instituciones de esas comunidades. Y en ese sentido del diálogo, en un sentido un poquito más amplio que solamente el sentido estricto del diálogo en el plano teológico o bíblico, hoy tenemos una persona invitada para entrevistar, para charlar, para escucharla y aprender de ella, que tiene una trayectoria muy interesante e importante en ese sentido, como educadora y como especialista en diversidad. ¿Qué puede uno aprender sobre diversidad cuando es visto desde otra comunidad de fe? ¿Y qué puede aprender sobre uno y de la otra comunidad de fe? Una temática fundamental en el diálogo. Me refiero a la señora Nehama Meckler. Hola, bienvenida. Gracias, Marcelo. Gracias a vos, un gusto y un honor tenerte aquí con nosotros hoy. Dije bien, eres educadora. Sí. Y te has especializado por tu trayectoria. Perfecto. En el trabajo. Sí. En diversidad. Tal cual. ¿Cómo es eso de trabajar en diversidad? Bueno, gracias a la DAIA, que tiene todo un departamento de ciencias sociales, yo fui convocada para trabajar capacitando y dando charlas sobre diversidad. Una de las cosas que la DAIA continúa haciendo es hacer que la gente no judía primero se conozca entre sí y después conozca lo que es el judaísmo. Tengo muchísimas anécdotas, dada mi experiencia, de situaciones donde la gente desconoce totalmente lo que es pertenecer a otra comunidad, a otra fe. En diversidad se trabaja todo tipo de diversidad. Cultural, religiosa, sexual, étnica, o sea, todo tipo de diversidad. Y así, no sé, me vienen a la cabeza muchas anécdotas en este momento. O diversidad también de formas, maneras de vivir por tal vez algún trastorno. También, por discapacidades. Sí, desde ya. Por eso, todo tipo de discapacidad. Permitime que te interrumpa. Por favor.
Por un lado quiero aclarar, por si entre quienes están oyendo esto hay quien no sabe, la DAIA es son las delegaciones de asociaciones israelitas argentinas. Es un ente más político que la AMIA. La AMIA es como una mutual. Es una mutual, asociación mutual. En cambio, la DAIA es la representación de cada una de las entidades, sean sinagogas, claro. Entonces, vos trabajaste en la DAIA, que funciona en el mismo edificio que el de la AMIA, ¿no? Pero son organizaciones que trabajan en conjunto paralelamente, pero diferentes. No, totalmente distintas. Totalmente distintas. Bien, eso por un lado, claro. Esa aclaración. Y uno de los temas de los cuales se ocupa la DAIA es la diversidad. Entonces, tuve oportunidad de conectarme, de contactarme con gente de todo el país, desde San Juan hasta Ushuaia, con escuelas, con la policía, con Fuerzas Armadas. Qué interesante, qué valioso. Sí, trabajo. Sí, muy valioso. Meto otra baza porque uno de los valores culturales centrales en el pueblo judío es la inclusión en la diversidad. Más allá de que haya personas judías que sean cerradísimas y no quieran incluir a nadie. No estoy hablando de cada uno de los judíos como personas, estoy hablando del valor cultural dentro de la colectividad, que son dos cosas diferentes. Total, nunca podemos generalizar en ningún sentido. Exactamente. Y entonces, eso que acabo de decir, de la importancia que tiene como valor central la inclusión en la diversidad, de la diversidad en la colectividad, por ejemplo, hace que desde un ente como la DAIA sea interesante lo que se pueda aportar desde la experiencia de la colectividad judía, que en este sentido es una experiencia, si querés, milenaria, pero total, que se puede aportar a otras comunidades sobre cuestiones de políticas de inclusión, por ejemplo. Y creo que es en ese sentido que tu trabajo se ha desarrollado mucho. Sí, tanto con alumnos de escuelas secundarias como los últimos grados de primaria, también sexto y séptimo, y mucho con las de distintas escuelas de policía, muchísimo. Que gente que se está preparando, que tienen un secundario terminado, o sea, que ya están en un terciario, la escuela de policía es un terciario, pero que a pesar de eso, y más en el interior del país, no tienen idea de pronto de muchas cosas. A lo mejor acá en Capital pasa lo mismo, ojo, pero me tocó estar en el interior. Entonces, mi experiencia es del interior. En Salta, en Corrientes, en Tucumán, en Córdoba, en Rosario, en La Pampa, en Ushuaia, en Tierra del Fuego. O sea que conoces todo el país. Conoces esta tierra, además. Mucho, qué bien. Mucho. Sí, 3 días acá, 3 días allá, o sea, mucho. De conocer los lugares mucho tiempo no nos quedaba, porque estábamos de 8 de la mañana a 6, 7 de la tarde. A veces iba sola, a veces acompañada por un compañero, y un compañero no judío exactamente, Juan Vera, que trabajábamos mucho juntos. Qué bien. Y sí, muy interesante el trabajo. Y yo planteo de que uno de los graves problemas es el desconocimiento. Porque no quiero usar la palabra ignorancia, que me parece despectiva un poco, ¿no? Además, además ignorancia tiene un componente de que no es solamente el que no sabe, sino que no quiere saber o evita de algún modo. No, pero esto es por desconocimiento, digamos. Tal desconocimiento que yo podía estar en una clase hablando, primero que a veces ni sabían lo que quiere decir diversidad,
yo tenía que empezar explicando qué es. Entonces, me acuerdo que yo usaba así, en el estante hay diversos libros, ¿qué quiere decir? Y ahí surgía y ahí hablábamos, ¿no? Sobre lo que es la diversidad. Pero quizás al final de la charla se daba el tema judío, porque no era solo con los judíos, sino que la diversidad en general. Por ejemplo, los maronitas. Entonces, no, en una provincia, no hace falta nombrar ni nada, pero en el norte del país. No, pero con esa gente no, son todos ladrones. Entonces yo decía, mira, nunca podés generalizar, porque hay ladrones en toda comunidad. Pero, bueno, cuando al fin, entonces de pronto, no me gusta la cara que trae ese que viene ahí, me voy a cruzar. Y además, señalar al ladrón, por ejemplo, en la comunidad del otro, es una manera de no ver que en la comunidad de uno hay también. Es ponerlo afuera y excluir lo propio, que por ahí es lo que uno tendría que estar mirando, porque es lo que han puesto en nuestro camino para que enfrentemos primero. Cuando yo al final de la charla llegaba a hablar del judaísmo, y por ahí decía, bueno, yo soy judía. Entonces, una vez me contestan, ay, no se nota. Entonces yo largué la carcajada y le dije, ¿pero por qué? ¿Porque no tengo las orejas paradas y la cola que me cuelga? Vos lo dijiste en chiste. Te interrumpo. Yo sé. En la casa en la que yo me crié, mis padres tenían una señora muy buena que preparaba la comida y ayudaba en las tareas domésticas a mi mamá. Y un día mi madre decidió organizar una reunión en casa por motivo de una fiesta, de una festividad judía. Y la señora, muchas gracias, muy amable, le preguntó qué era esa fiesta, y mi madre le explicó que era una fiesta judía. ¿Y por qué ustedes celebran una fiesta judía? Porque somos judíos. ¿Cómo? Nah. ¿Cómo que no? Sí, somos judíos. No, ustedes no son judíos. ¿Cómo que no? Disculpe, señora, yo no le veo ni cuernitos, ni cola, ni nada. Bueno, eso ya es como que me causa gracia, ¿no? Hoy en día tal vez causa gracia. No, pero esto sucedió alrededor de 1965. Hace 50 años atrás, sí. 60. Y era una señora de origen Quilmes. Sí. Del pueblo Quilmes, que fue traído por la fuerza a residir acá al sur de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Un pueblo originario. Sí. Pero bueno, como que por eso digo, es por desconocimiento la base de esta situación. Y ahí es como se da de pronto toda la problemática, y no únicamente con el judío, sino que con las distintas comunidades que habitan el país y el mundo, ¿no? Pero fue muy interesante. Yo generalmente comentaba que yo era judía, y a veces, pero no era únicamente desde ahí, sino que una vez en otra clase, hablando, una alumna, los chicos hablando sobre la gente que vive en las villas, que es gente distinta. Entonces dice una alumna, disculpen, pero yo vivo en una villa. Claro, un barrio carenciado, digamos. ¿Cómo? ¿Y estás acá estudiando? Uh-huh. Sí. ¿Y cómo llegas hasta acá, al colegio? Caminando. No, me acompañan a tomar el colectivo y era un segundo o tercer año. Y me tomo el colectivo y me vengo y estoy acá. Pero también no se te nota.
profesor del curso me pide disculpas por la interrupción y me dice, perdón, profesora, ¿puedo intervenir? Le digo, por supuesto. Dice, yo les quiero decir algo a todos los alumnos. Yo soy profesor, soy licenciado, no me acuerdo en qué ahora, soy historiador, soy esto, soy lo otro, y vivo en una villa. ¿Y saben por qué vivo en una villa? Porque tengo todos mis afectos ahí. Yo podría estar viviendo afuera, pero continúo viviendo ahí porque todos mis afectos están ahí. No, pero los alumnos, no, profe, no lo podían creer. Cómo una persona tan culta y tan preparada venía de una villa. Eso es a veces por lo que nos tratan de meter en la cabeza, por lo que nosotros mismos absorbemos, por lo que nosotros mismos tomamos y por las diferencias que nosotros implementamos y se dan en la sociedad. Uh-huh. ¿Sí? O sea, en la policía de pronto, un policía en la escuela de policía, jóvenes que están aprendiendo, dicen, bueno, pero si uno va caminando y viene alguien de enfrente que no te gusta la cara que tiene. ¿Qué quiere decir no te gusta la cara que tiene? ¿Todos tenemos que ser bellos? Oh. Entonces, sí, hay gente que está mal vestida, hay gente que está en harapos, hay gente que por ahí anda con zapatillas rotas, porque no tiene para comprarse mejores, o porque ese es su estilo de vida. Hay de todo. Y pero no por eso es una mala persona. Yo recién vengo caminando por la calle Esmeralda y salía del banco un muchacho con una mochila y vienen dos de atrás con una moto y le arrancaron la mochila. En plena capital federal, barrio Recoleta, Retiro, no sé cómo se llama el barrio, la calle Esmeralda y Santa Fe, o sea, un lugar de lindo nivel. Y a metros del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tal cual, del Palacio San Martín. Y le rechazaron, le arrancaron la bolsa. Mira. Salía del banco, capaz que tenía papeles, capaz que ya había dejado todo, o capaz que la tenía llena. Uno no sabe. Pero evidentemente debía de tener algo porque algo ahí hubo, porque cómo sabían de arrancarle la mochila y salir corriendo en la moto. Y estamos en la capital y volviendo a diversidad. Sí. No es fácil vivir en diversidad, no es fácil reconocer la diversidad. Y no toda la gente está dispuesta a conectarse con el otro. Así es. Y a abrirse al otro. Y es, en gran medida, una cuestión de educación en todos los niveles educativos, por edad o por el tipo de formación que reciba la persona, enfatizar que las políticas de inclusión son algo a seguir comunitariamente. Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que tiene que ver con, en el caso particular del pueblo judío, el pueblo judío tiene una serie de valores. Podés darle un sentido religioso, para mucha gente lo tiene, o no. En sentido más bien descriptivo, sociológico, antropológico. Para otros es eso lo que les cierra. Ok. Pero concretamente hay valores propios del pueblo judío, ¿no? Del lado religioso, por ahí esto de lo que estamos hablando tiene que ver con que entendemos que todos hemos sido creados a su imagen y semejanza. Todos, varón y mujer,
pero no solamente, puede haber más que esa polaridad, puede haber situaciones intermedias también criados a su imagen y semejanza. Ahí entran las sexualidades de las que hablabas antes, por ejemplo. Y ricos y pobres, y lindos y feos, y gordos y flacos, y judíos y no judíos, sí. Entonces, yo creo que el origen del valor cultural, del respeto por la diversidad y de incluir a la diversidad, viene de entender que hay una chispa de algo divino en el otro. Y en la posibilidad, esta es una lectura religiosa que estoy haciendo, podemos estar en desacuerdo, es una Total. interpretación personal si querés. Total. Y desde el punto de vista antropológico es algo que se genera y se manifiesta a través de cómo son transmitidos en la crianza y en la educación estas ideas relativas a este valor central de la inclusión. Sí, totalmente. Sucede de que, bueno, hay gente religiosa y gente que no es religiosa. Sí. Lo bueno es poder conversar con alguien por ahí que no es, quizás que no sea religioso, pero que tenga conocimiento, porque no soy religiosa, pero ¿por qué no? No es una respuesta. Evidentemente, lo ideal sería que todos conozcan qué es la religión, en qué está basada, cuáles son las pautas de cada una. Pero también el ser judío no es simplemente la religión. Uno puede ser judío y agnóstico. Uno puede ser judío y no hace falta cumplir con las 613, ¿no? Y puede ser judío y aunque no practique la religión, Tal cual. no por ese motivo ser menos importante la parte judía de su identidad. Total. Vivirla como relegada o postergada porque no le interesa la religión. Por ahí hay judíos para quienes su judeidad, su identidad judía, es una parte fundamental de su ser, aunque no sean religiosos ni creyentes. Totalmente. No, esto es muy importante decirlo en este lugar y recordarlo, porque este es un programa un poco de difusión, ¿no es cierto? Bien. Y la verdad es que la identidad judía tiene un componente religioso, la cultura judía sobre todo. El judaísmo no es simplemente una religión. Exacto, es una identidad difícil de definir por ahí. Sí. Difícil de definir. Sí. Eso sí, pero que algo sea difícil de definir es un problema para el que trata de definirlo. No le quita entidad. Bueno, hay un dicho común, ¿no?, que se dice que es difícil ser judío, pero más difícil es ser judía, en femenino. Contame, yo de eso no tengo experiencia. No, ¿Cómo es? Es una broma. Una broma, ok. Es una broma judío desde ya, pero ser una mujer judía es más difícil aún. Por todo lo que antes, la que se ocupaba de la cocina era la mujer. Hoy están las funciones un poco más divididas, es distinto. Cierto. Pero de pronto, todo lo que le toca o le tocaba a la mujer hacer, preparar, ocuparse, todo eso, era realmente un peso. Por eso la mujer antes estaba en la casa todo el día por todo lo que tenía que hacer. Hoy, por suerte, cambiaron las cosas. Por eso yo, que estoy más grande, y vengo de una casa tradicional. O sea, donde la práctica de la religión era importante. De la tradición más que de la religión. Ok. De la tradición.
nos transmitieron mis padres valores del judaísmo que no, nada extremo, nada extremo. Yo cuando era chica éramos bastante humildes, mi familia, y mi papá trabajaba en Shabbat, en sábado, porque hacía falta traer el pan a casa. Cuando yo ya fui más grande y mis padres estaban un poquito mejor, nunca fueron ricos, pero estaban en un nivel un poco mejor, mi papá era un pintor de brocha gorda. Entonces, cuando ya se dedicaba a pintar edificios y no solamente casas, las cosas iban mejorando, dejó de trabajar en Shabbat, en los días sábados. Y, qué sé yo, mi papá, por ejemplo, Shabbat no fumaba y era un fumador. ¡Uy, qué fuerza! Sí, como que... Porque el tabaquismo es una adicción bueno, muy brava. Pero estos son uno de los valores de los que vos hablabas antes. Esos valores del judaísmo, del cuidado y del respeto que existe. Eso no quiere decir que no exista en otras comunidades. Y que dentro del pueblo judío haya gente que parece que no viva de acuerdo a estos valores tal también. Cual, tal cual. Las dos tal cosas cual. hay que decir. Pero con el correr de los años me vengo corriendo un poco de la religión. Yo conozco, sé, incluso yo solía ir a la sinagoga para las fiestas porque me sentía bien en comunidad. Claro. Hoy no voy tanto, no me hace falta. Bueno, es algo personal mío, Sí, ¿no? sí. No encuentro de pronto el lugar propicio para mí. No me siento identificada por ahí con rabinos muy modernos. Perdón, estamos en el aire. Sí. ¿Qué es un rabino muy moderno? O sea, ¿qué es lo que hace que de un rabino vos lo veas como muy moderno? Supongo que en el sentido de que ese muy tiene que ver con que tan moderno ya no te gusta. No es que no me por gusta. Tu formación tradicionalista. Es por la preparación que tienen los rabinos, la que traen con ellos. Hay rabinos que saben más y hay rabinos que saben menos, pero eso porque uno los escucha conversar, los escucha hablar, los escucha dar sus opiniones, o sea. Acá me gustaría, ¿puedo interrumpirte? Perdón, bueno, gracias. Por favor. No, porque me gustaría resaltar que rabino es un título en parte académico, porque hay que estudiar para... Y luego también hay una ceremonia donde la persona se compromete, se consagra a aplicar lo que ha estudiado y a brindarlo a la comunidad. Las dos cosas, ¿no? Pero un rabino, en realidad, para ser el rabino de una comunidad, suele serlo si es contratado por los miembros de esa comunidad, que le pagan un sueldo por su trabajo, pues es un profesional. Sí, tiene que vivir. Claro. Y entonces, ¿por qué aclaro todo esto? Porque no es como un cura que, por ejemplo, es cura porque estudia, hace los votos y después, obedientemente, va a donde sus superiores le designen. ¿Verdad? Acá no. Un rabino tiene que llegar a ser contratado por una comunidad y lo es en la medida en que la comunidad se sienta representada por cómo se mueve ese rabino, por qué cosas ofrece, por ejemplo, en su formación, su currículum. ¿Y por qué conté todo esto? Porque en una de esas vos te acercás a una comunidad que busca un rabino de determinadas características y entonces, como
no es solamente que es ese rabino el que no te sientes bien identificada, sino que es porque responde a propuestas de la comisión directiva de esa comunidad, que le da un poco forma a cómo será el trabajo o incluso el magisterio de ese rabino, ¿no es cierto? Sí, o él es así. Yo entiendo que para ser rabino hay que estudiar, hay que llegar a ser rabino, o sea, hay que pasar por distintas etapas del conocimiento. Es gente que dedicó su tiempo al estudio y a analizar y a investigar. Pero hablábamos de muy moderno. Cuando yo comenté antes los rabinos muy modernos, me refería a los rabinos muy jóvenes. Entonces a veces hablo como una vieja que de pronto, bueno, a veces hablo como una persona ya grande que vivió distintas etapas. Claro. Y hoy todo lo que es el seminario rabínico, que es donde estudian acá en la Argentina para ser rabinos, no tan ortodoxos, porque los ortodoxos... Vos te referís al seminario rabínico latinoamericano, el del movimiento, sí, del movimiento o de la denominación. Del movimiento conservador. Claro, más sortido. Y si no, están... Que es una de varias denominaciones judías. Lógico. O sea, dentro del judaísmo también tenemos distintos niveles o distintas clases de judíos. A lo mejor clases no es la palabra, distintas líneas. Distintas denominaciones. Exacto. Está, no son ni niveles ni clases, son denominaciones. Exacto. Son maneras de vivir. Estaba buscando la palabra adecuada. Distintas líneas, desde la ortodoxia hasta la gente totalmente que modifica todo. Yo entiendo. No hay censura aquí, eres libre de expresar tus opiniones. O sea, modifica a tal punto, hoy ya no tanto, pero había un momento cuando se empezaba que si el día del perdón, Yom Kippur, caía un miércoles, no, mejor un viernes o un lunes porque es cerca... Sin respetar el calendario litúrgico, o sea, el Luaj, el calendario propio del pueblo judío, universal, en todo el mundo se respeta el mismo. Bueno, pero entonces, hoy ya casi que no es así. Pero hay líneas ortodoxas, líneas menos ortodoxas, líneas conservadoras, líneas reformistas, me faltaba la palabra. Los reconstruccionistas, el humanista, el judaísmo humanista, ya nombramos 5. Bueno, y luego están todas las líneas de los hasídicos, bueno, que cada una tiene sus características muy propias. Tal cual. Es decir, nosotros también somos muy diversos. Para adentro, sí. Y para afuera, lo importante es aprender a vivir en la diversidad. En todo tipo de diversidad. Porque también recuerdo que en una escuela de policía, de pronto... como que las duchas de la escuela, porque los alumnos de lunes a viernes estaban dentro de la escuela, porque venían alumnos de otras provincias, las duchas eran comunes. Claro, de la época en que eran solo varones los policías. Entonces una chica, una mujer, planteó de que ella sostenía, por ejemplo, de que debía haber o distintos horarios, o distintas duchas, o distintas cosas, porque a ella le molestaba, por ejemplo, enterarse en una ducha que esta mujer, por una mujer, en realidad era un varón. Que no había muchos de esos, pero había.
Y bueno, fue muy difícil. En realidad quiere aceptar. decir, te refieres a biológicamente. Sí, pero además era muy difícil dentro de la misma escuela aceptar a una mujer policía que sus orígenes habían sido masculinos y ella era trans, ¿no es cierto? Y muy bien por la escuela de policía que la recibió y todo, pero no la pudo mandar a las calles. Tuvo que trabajar en las oficinas de la escuela de policía después, una vez recibida. No es fácil, es todo todo necesita una adaptación. Y en psicología social, que yo también estudié, se dice una adaptación activa a la realidad. Claro. Es un término realmente que se utiliza mucho y que es así, o sea, hay que adaptarse a la realidad en la cual vivimos. Uh-huh. Y las diferencias se dan tanto dentro de la comunidad judía como dentro de las demás comunidades. Eso es a nivel religioso, pero a nivel etnio, a nivel de pronto tengo amigos italianos de pronto que originariamente tenemos muchas cosas en común con el judaísmo. Que la comida, que las formas de educación de las casas, que así como nuestros padres bregaban porque estudiemos, por favor, porque ellos no tenían no habían tenido la posibilidad de estudiar, entonces que nosotros sí estudiemos, sí. Así bueno, muchas cosas en común. Claro, de pronto. Del destino de hijos de inmigrantes. Tal cual. Que quieren que su hijo ascienda socialmente por el mito de mi hijo el doctor. Fundamentalmente dentro de la comunidad italiana. Mira. Que llegó al país. Uh-huh. Mira, a mí me parece que lo que nos has contado ayuda a meternos dentro de una problemática muy importante que no es tan, tiene que ver con la diversidad, que es tu especialidad, que es la de que, claro, en el diálogo interconfesional, entendido así, planteado así, uno espera que los judíos nos acerquemos en cuanto judíos y los cristianos en cuanto cristianos. Y uno se encuentra con que del lado cristiano hay el prejuicio de que quien se acerque en cuanto judío lo haga por ser un judío religioso practicante. Y acá en esta conversación claramente vos planteás que para vos, y coincido, aclaro, no es que te lo estoy discutiendo, pero quiero resaltarlo, sí. Que hay mucha gente judía que se siente plenamente judía, identificada como judía, que es un núcleo de su identidad al que no quiere renunciar, no va a renunciar, y que siente que tiene cartas para hablar en representación de una comunidad de fe que incluye a la religión judía, aunque uno por ahí o no la practique tanto o tan asiduamente o con tanta importancia como la gente más religiosa que también forma parte de la comunidad. Y que uno está, como judío, en condiciones de hablar con gente religiosa del otro lado, que se acerca en función de una identidad que es más que nada religiosa. Tal cual. Y esta diferencia, que de un lado se acercan por una identidad más que nada religiosa, de considerarse parte del pueblo de Dios. Y del otro lado nos acercamos por considerarnos parte de un grupo que no necesariamente la identidad pase principalmente por la religión. Entonces, ahí hay espacio para un primer malentendido fundamental en el encuentro entre judíos y cristianos, que ojalá esta conversación pueda servir un poquitito a
evitarlo donde se pueda evitar en el futuro. ¿Estarías de acuerdo con este planteo? Ojalá. Okay. Totalmente, ojalá Y en ese sentido vos, como especialista en diversidad y que sostenés un valor central para la comunidad judía y lo enseñás a gente de otras colectividades de fe, no desde la religión, me parece que tenés algo muy importante en este sentido para mostrar, para poner en evidencia. Está bien, tampoco, no es que soy una especialista. Tuve la oportunidad, tuve la experiencia de estar dictando estas capacitaciones y pude tener contacto con gente, con diversas personas y diversos grupos de gente de la República Argentina, ¿no? O sea, que es muy importante, de mi país. Así es, y de educar. Sí, de transmitir, por supuesto. Ayer participé de una reunión muy linda, de un encuentro entre judíos y cristianos, que hacemos todos los martes por Zoom. Y en un momento una señora preguntó, y lo preguntó de buena leche, bien, con amor por el pueblo judío. Dijo, palabras más, palabras menos, no cito exactamente, dijo, ¿qué lugar tan importante el del pueblo judío de ser una luz para las naciones? Ella muy católica y desde la Biblia lo dice, ¿no? Pero qué compromiso y qué responsabilidad serlo. ¿Y cómo se hace para enseñar los valores que trae el Antiguo y como continuidad luego el Nuevo Testamento? ¿Cómo hace en estos tiempos un judío para enseñar esos valores? Yo me permití responderle algo muy atrevido. Mira, la mejor manera de enseñar y transmitir valores, la única que en el fondo sirve, es a través del ejemplo. Y ese ejemplo es el ejemplo que puede dar un ser humano atravesado por 1000 situaciones que tal vez alguna lo pueda y lo transmita mal. Somos humanos. Y hay una diferencia entre lo que es la abstracción de un ser que uno encuentra en una Biblia, que es abstracto, es teórico, y la realidad carnal de un ser humano que se equivoca y mete la pata, ¿cierto? Está bien. Y no hay que tener cuidado de no confundir a los judíos, que somos seres humanos, con el judío como encarnación de una abstracción, una entelequia, diría Aristóteles, que son dos cosas diferentes. Totalmente. Y yo creo que hablar de una educadora judía que tuvo la oportunidad de ayudar a transmitir los valores del pueblo judío es un excelente ejemplo también cómo se puede enseñar no solo a través del ejemplo, sino que llevando la experiencia cultural judía a otros ámbitos pedagógicamente. Es otra respuesta. Sí, o sea, de pronto cuando yo comentaba que yo era judía y no me lo podían creer, yo trataba de decirle a la gente que disculpen, pero que eso era por desconocimiento de lo que era un judío. O sea, ¿qué me pueden decir si yo les pido, a ver, defíname qué es un maometano? ¿O qué es un católico? O sea, ¿y qué es un judío? Claro, y no, es una identidad que no encaja en ese corsé, en ese lecho de procusto de identidad religiosa. Tal cual. Hay mucho. Tal cual. Pero no. Tal cual. Todo, ¿sí? Tal cual. Y tal bueno, cual. Esa es una complejidad propia de la realidad. Somos complejos. A la que activamente tiene que adaptarse. Tomo ese lenguaje de Pichon Rivière originariamente, tal cual. De la psicología social que tal estudia. Cual. Bueno, a esta realidad tan compleja que es la del pueblo judío y difícil de definir su identidad propia, es una realidad a la que quien quiera acercarse en serio al diálogo tiene que adaptarse activamente. Así es. Esa es una
Brillante lección. Muchas gracias. Al contrario, fue un gusto. Igualmente. Bueno, y nos despedimos entonces. Shalom, shalom. Hasta el domingo que viene. Ema bani